La presidenta finalmente presentó ayer en cadena nacional el nuevo proyecto para reformar el Código Procesal Penal. Esto va a llegar al Congreso en las próximas horas y por lo que he escuchado de algunos opositores le han dado el visto bueno, a pesar de algunas cuestiones que se habían mencionado, por ejemplo, que este código iba a dejar impune casos de corrupción o no iba a poder investigar a los actuales funcionarios. Aparentemente la iniciativa cuenta con cierto visto bueno por parte de distintos miembros de la oposición, pero obviamente habrá que ver la letra chica de este nuevo código procesal y cómo es leído esto entre los legisladores. Vamos a hablar de todo esto con un especialista. El doctor Ricardo Sáenz es el fiscal de la Cámara Correccional y Criminal de Capital Federal. Doctor, un gusto y bienvenido a Infobae TV. ¿Cómo está? Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría arrancar por el llano, ¿no? por lo más básico. ¿Qué es un código procesal penal? Sí, es imprescindible. El Código Procesal Penal es la ley por la cual el Estado fija las reglas para que jueces, fiscales, defensores, querellantes, víctimas, lleven a cabo lo que dice el Código Penal. O sea, mientras que el Código Penal te dice el que matare a otros recibirá una pena de 8 a 25 años, cuando una persona mata a otra, se la detiene y se inicia un proceso que termina con la sentencia. Correcto. El Código Procesal es el que regula ese proceso. O sea, este código no va a aumentar ni a disminuir penas de ningún tipo de delito. Exactamente. Lo que va a hacer es establecer cómo se procede para determinar si una persona es culpable o inocente de lo que se le acusa. Exactamente. La primera parte que es la investigación y la segunda parte que es el juicio oral. Perfecto. Uno intuye que lo que acá se está buscando, también lo dijo la presidenta, es acelerar el proceso, ¿no? Que no sea interminable llegar a una sentencia. ¿Qué opina de lo que dijo la presidenta y de lo que establece el proyecto de ley? Exactamente. Todavía no hemos tenido acceso al texto, pero bueno, uno conoce, yo vengo trabajando hace 30 años con esta cuestión, trabajé en un proceso de reforma en la época del final del gobierno de Alfonsín, que es el proyecto de Julio Mayer, que es uno de los antecedentes de esta reforma. Lo que sí sabemos es que estamos en presencia de un código acusatorio. Esto significa que esta primera etapa de la investigación la van a llevar a cabo los fiscales. Hoy en parte la llevan los fiscales, en parte la llevan los jueces, no son muy claras las reglas, el código está realmente ya, en este momento está como para reformarlo sin ninguna duda. Es necesaria una reforma y toda la tendencia moderna, la que ya han incluso llevado a cabo varias provincias, es el acusatorio, o sea, los fiscales como encargados de la investigación. ¿Cuáles son los peligros de este nuevo proyecto? Usted escribió un artículo en Infobae hoy justamente hablando, ¿no? de algunas cuestiones de los riesgos, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos involucrados en la nueva redacción y en este nuevo proyecto? Hay unos riesgos relativos que nunca son menores, porque a veces uno tiende a pensar que son menores, pero los riesgos relativos a una buena implementación con una reforma integral del sistema, que realmente haya recursos materiales y humanos para que las fiscalías puedan hacerse cargo de este trabajo, que va a ser mucho más trabajo. Esto es un riesgo, pero el riesgo fundamental que yo trataba de señalar en el artículo es que en los últimos años hemos asistido como una especie de flexibilización de los nombramientos de los fiscales. O sea, en vacantes efectivas, en vez de llamar un concurso, se traslada a un fiscal de otra jurisdicción territorial y se lo designa para que siga ahí. O la esta que se ha echado mano demasiado, a mi entender, a la designación de fiscales ad hoc, o sea, fiscales que no reúnen las características que fija la ley. Para que seamos claros, la ley del Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio Público, que es del año 98, dice que para ser fiscal hay que aprobar un concurso de oposición a antecedentes, se fija de ese concurso una terna, esa terna va a Presidencia de la Nación, el presidente elige de uno de esos tres de la terna y lo manda al Senado para que tenga el acuerdo del Senado. Y el Senado designa, en la mayoría de los casos, supongamos cuando es una jurisdicción grande como la capital, te designan para la Fiscalía de Instrucción número 14. O sea, está muy clara cuál es la designación. Pero la idea es que el Senado designa para una determinada competencia territorial y material. Material significa si sos fiscal laboral, penal, comercial, o sea, la materia, y territorial el territorio. Y esto no se puede modificar por resolución del procurador, sino que se debe modificar por un nuevo acuerdo.
esa forma de designar al fiscal le garantiza al fiscal ser independiente, porque no es fácil removerlo. Ya hemos visto que no es fácil remover un fiscal. Aunque Con el caso de Campagnoli, por ejemplo. Aunque se puso mucho peso institucional, no se logró finalmente. Claro, ahora, ¿el nuevo Código Procesal se va a meter en este tema? Porque acá es fundamental darle independencia, ¿no?, a los fiscales y darle libertad para que puedan investigar. ¿Esto está asegurado con el nuevo código? ¿Esto debe estar incluido en el nuevo código? ¿O es un tema que no compete a la redacción de esta ley? Yo creo que compete a la ley de Ministerio Público. No sabemos si en la implementación se va a intentar modificar la ley de Ministerio Público. Lo que pasa es que la ley de Ministerio Público, yo diría lo siguiente, creo que hay que cumplirla. No tanto ver si necesitamos modificarla. Para algunas cosas, quién sabe, es necesario. Pero para asegurar la independencia de criterio del fiscal, bastaría con cumplirla. Con que se designe fiscales solamente por concurso. La ley prevé, por ejemplo, que se pueda actuar en grupos de fiscales, grupos de trabajo para colaborar, pero te dice que la decisión es del fiscal de la causa, el fiscal que lleva la causa, y que tiene que estar designado antes del hecho que va a investigar. Hoy se habla de que el gobierno estaría pensando en designar una gran cantidad de fiscales en distintos ámbitos, justamente para asegurarse cierta impunidad. ¿Esto es factible? ¿Tal como están las cosas, es posible? No sé si es posible, porque si uno cumple los pasos que fija la ley, que a los que yo me refería, solamente podés designar fiscales donde haya vacantes efectivas. El tema es si uno genera una estructura, empieza a nombrar fiscales ad hoc, después se empieza a ver cómo le puede lograr un acuerdo del Senado, y cuando logra el acuerdo del Senado, después no lo manda a cumplir la función para la cual el Senado le dio el acuerdo, sino que lo deja acá, o sea, lo deja en la estructura que había creado, pero ya es fiscal. Esto está pasando. Esto está pasando y esto no es bueno porque esto no garantiza la independencia. La independencia básicamente la tenés que garantizar con el nombramiento, la independencia también se garantiza con que el sistema de remoción del fiscal también se respete y no se esté zarandeando enseguida con que, bueno, vamos a removerlo porque no está cumpliendo. Porque el fiscal, cuando no es independiente, vos tenés dos riesgos: o que persiga a un inocente o que trate de darle una mano a un culpable. En cambio, el fiscal independiente se supone que investiga. No es que va a acusar a todos, porque uno muchas veces pide sobreseimientos. No, puede ser un fiscal independiente, pero que sabe que está la espada de Damocles del gobierno ante cualquier definición, y entonces dice, no, hasta acá llego, o no quiero avanzar porque sé que en cualquier momento me echan. Eso también quita independencia, por más que sea un fiscal digamos, que no responde a nadie, ¿no? Claro, como el fiscal subrogante. Cuando uno lo pone a subrogar y no tiene toda ese bagaje del nombramiento, del acuerdo del Senado, no tiene la misma estabilidad. Entonces es mucho más vulnerable a un pedido, a una influencia. En cambio, cuando el fiscal está nombrado con todas las de la ley, solo lo remueven con un jury. O sea, usted, digamos, por lo que entiende, lo que está relatando y comentando, acá hay dos cuestiones, y me parece que usted hace alusión a esto. Por un lado está el proceso, digamos, propiamente dicho. Usted lo que está advirtiendo es, está bárbaro que nos metamos con el proceso, y ahora me gustaría hablar de lo que es el proceso, pero aparte del proceso tenemos que asegurar que se va a poder investigar y que todos los distintos órganos que forman parte del Poder Judicial van a poder actuar como corresponde, ¿no? Sí, te lo podría resumir como que es un apoyo crítico a la instauración del acusatorio, porque la instauración del proceso acusatorio, que es lo siguiente, ¿no?, es lo que todos estamos apoyando desde hace muchos años. O sea, los fiscales siempre hemos bregado por tener en nuestras manos la investigación de los delitos y que el juez se quede como un tercero imparcial que escucha la pretensión de la Fiscalía, escucha la pretensión de la defensa, la de la querella, y toma una decisión. Se supone que el nuevo código va a justamente avanzar en la celeridad de los procesos, o sea, ¿esto es lo que habría que buscar? Esa es la idea, esa es la idea de todas las reformas. Cuando hace 20 años se encaró la reforma del código que hoy está vigente, que lo que se reformó básicamente fue poner el juicio oral. Antes la etapa del juicio también era escrita, esto ya era una ficción demasiado grande. También se ganó tiempo y siempre las reformas tienden a acelerar el proceso. Lo que sí está comprobado en todas partes es que la investigación en manos de los fiscales es más ágil, es menos formal, es más ágil y por eso tiende a ser más rápida. Ahora, hay delitos que no se pueden investigar en 6 meses. Esto también hay que tenerlo claro. No, 6 meses no, pero uno dice 20 años tampoco, ¿no? Por ejemplo, le doy 2 casos bastante emblemáticos de las últimas semanas. Megacanje, Domingo Cavallo, absuelto.
es una causa del 2001. Del 2001. O sea, prácticamente casi 14 años, ¿no?, para llegar a la absolución. Pero a la semana siguiente, o 10 días después, salió la absolución de María Julia por la privatización de Entel, año 90, año 90, 91. O sea, la justicia prácticamente demoró 23 años en determinar que María Julia era inocente de lo que se le acusaba en el caso de Entel. Después ella tuvo, sí, otros procesamientos y fue declarada culpable por enriquecimiento ilícito, tuvo distintas cuestiones. Pero en el caso de la privatización de Entel, más de 20 años demoró la justicia para determinar si un funcionario era culpable o inocente. Es increíble. No, esto no puede, esto no debe ocurrir. Digo, porque ahora se está reclamando investigar a este gobierno. ¿Pero de qué sirve investigar a un ministro, a un presidente, a un funcionario si van a tardar 25 años? Sí, no, seguramente. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por un tema de procesal o por un tema de que la justicia no se quiere meter? Hay temas de cómo obtener la prueba, hay temas políticos que se cruzan, que en determinado periodo no se investiga de la misma manera. O sea, se siente la presión. Esto es indudable y los que trabajan en Comodoro Pi lo explican muy claramente, ¿no? O sea que esto no pasa solamente por un tema procesal, sino que hay temas políticos por medio, ¿no? Sí. Y respecto de gente que es independiente, o sea, imaginemos entonces qué puede pasar con fiscales que no sean independientes y que puedan estar, de alguna manera, ser vulnerables a un tipo de presión. Doctor, ¿y qué pasa hoy con un delito común, entre comillas, ¿no? Digo común en el sentido de que no hay un político involucrado, que no salpica al gobierno, un homicidio, por ejemplo? ¿Cuánto tarda hoy una causa y cuánto debería tardar si esto funcionara bien y si se implementa un nuevo código? A mí me tocó, la primera vez que yo estuve sentado en este living fue explicando lo que pasaba con el caso de Ángeles Rawson el año pasado. Un hecho que se cometió en junio. Correcto. Y en 6 meses tuvimos cerrada la investigación. Es la chica, recordemos, que vivía muy cerquita de acá, ¿no? Exacto, en Ravignani, ahí apareció... Y que el imputado era el encargado de la basura, imputaron al portero. ¿Y qué pasó ahí? Después viene la demora para que se inicie el juicio, pero esto también está pasando porque hay muchas causas, pues hay que tener cuidado con la implementación y las estructuras. El portero sigue preso. Sigue detenido, claro, es una imputación por prisión perpetua. Pero ¿qué quiero decir? Que un hecho que no es muy difícil de probar, que uno no esté dependiendo de que me conteste un organismo internacional, puede tramitarse en 1 año. Pero hay hechos que no. Hay hechos que son muy complejos, que tienen muchos imputados, muchos hechos, que entonces requieren, hay que ver cómo está redactado el tema. Se generó mucho ruido con esto de que si el código podía poner plazo respecto de los cuales se caían, no se podía investigar más. Yo no creo que esto pueda legislarse de esa forma, no creo que eso esté así legislado, pero bueno, hay que ver qué plazo fije y cómo se pueden prorrogar. Doctor, ¿usted diría que la justicia argentina es extremadamente lenta, que es lenta, que tarda lo que debería tardar cualquier justicia para asegurar la inocencia del imputado o la culpabilidad? Yo creo que en muchos casos que no tienen implicancias políticas o que son muy complejos de investigar, no es excesivamente lenta. Y en otros tiene ciertos condimentos que hacen que creo que hay que encarar este tipo de reformas. Creo que es bueno el tema del acusatorio, sin duda, pero sí hay que la cuestión de preservar la independencia de los fiscales me parece una clave. Doctor Sáenz, un gran gusto haberlo tenido aquí, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.